Buenas tardes, mi nombre es Esteban Suazo. En este video voy a hablar acerca del decreto 92 actualizado en el 2002. Aprueba reglamento de instaladores eléctricos y de electricistas de recintos de espectáculos públicos. Capítulo 1. Generalidades. En el artículo 1, para poder proyectar, ejecutar y dirigir, se necesita una licencia otorgada por el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción con los requisitos que en el siguiente reglamento se establecen. O bien poseer algún título de alguna institución, universidad, instituto que acredite su licencia. En el artículo 2, el postulante que desee una licencia debe presentar al Ministerio una solicitud con los siguientes antecedentes: el nombre completo, la nacionalidad, edad, domicilio, licencia por la cual postula, número de cédula de identidad, certificado de antecedente para fines especiales, 2 fotografías tamaño carnet, certificado que acredite que aprobó el examen. Aquí se refiere el artículo 3 de la letra B, en el cual hace mención a la resolución del examen frente a una persona jurídica o alguna institución que sea apta para el desarrollo o toma de la evaluación. En el artículo 3, el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción otorga las licencias a que se refiere en el artículo 1. A quienes acrediten ser egresados de la institución de enseñanza y en las carreras señaladas en este decreto mediante un certificado emitido por la correspondiente institución, o a quienes acrediten haber aprobado el examen de competencia ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Se miden según su grado de conocimiento necesario para su diseño. En esta encontramos la instalación de tipo A, son las de alta y baja tensión sin límites de potencia instalada. Encontramos las instalaciones de tipo B, que son las de baja tensión con 500 kilowatts máximos de potencia instalada. Encontramos las de tipo C, son las que llevan riesgo de explosión o incendio, que sirven para espectáculos públicos o de diversión. Están las del C1 de alta y baja tensión, sin límites de potencia instalada, con peligro de incendio o explosión. Las C2 de baja tensión hasta 500 watts de potencia instalada, con peligro de explosión o fuego. Además, está la instalación de tipo D, sola de alumbrado en baja tensión, con un máximo de 100 kW de potencia total instalada, y límites máximos por cada alimentador y subalimentador de 10 kW de potencia por fase y 100 metros de longitud. Y las de tipo E, que son las de calefacción y fuerza motriz en baja tensión, con un máximo de 50 kW de alimentador y subalimentador de 10 kW de potencia por fase y 100 metros de longitud. Están las instalaciones de tipo F, que son las de alumbrado en baja tensión con un máximo de 10 kW de potencia total instalada sin alimentadores. Y finalmente las de tipo G, que son las de calefacción y fuerza motriz en baja tensión con un máximo de 5 kW de potencia total instalada sin alimentadores. Y en el artículo 7, que habla de para poder proyectar, ejecutar y dirigir la construcción de cada tipo de instalaciones eléctricas, se indica a continuación que será necesario diferentes tipos de instalación. Por ejemplo, instalaciones de tipo A, poseer licencia de instalador clase A o ser titulado en alguna universidad o instituto profesional autorizado de acuerdo a la norma vigente.
titulado de la carrera ingeniero civil electricista, ingeniero en ejecución electricista o sus equivalentes. Las instalaciones de tipo B, C2, D, E, F y G poseer una licencia de instalador eléctrico clase B o ser titulado de técnico electricista o su equivalente en algunas universidades, institutos, escuelas técnicas autorizadas de acuerdo a la normativa legal. Las instalaciones de tipo D, E, F y G deben tener licencia de instalador eléctrico clase C o ser titulado de técnico electricista o sus equivalentes en alguna universidad. Instalaciones de tipo F, I o G poseen licencia de instalador clase D o titulado de la especialidad de electricista en alguna de las universidades, escuelas e institutos técnicos. Y para ejecutar los de tipo F y G, quedando en consiguiente excluido proyectarlas o dirigirlas. Poseer licencia de instalador electricista clase E o titulado en la especialidad de electricidad en alguna de las universidades, institutos o escuelas técnicas para los efectos de la normativa de este decreto. Para hacer mantención y supervigilancia de los recintos de espectáculos públicos o diversión, estos deben tener licencias, como se menciona en el artículo 6, que se usen en recintos de espectáculos públicos o diversión. Instalaciones de tipo A posee licencia de electricista de recinto de espectáculos clase A. Instalaciones tipo B, C2, D, E, F y G poseer licencia de electricista de recinto de espectáculo clase B. Y los de tipo D, E, F y G poseer licencia clase C. Instalaciones tipo F y o G poseer licencia de electricista de espectáculos públicos de clase D o E. En el capítulo 3 de las licencias de instaladores eléctricos y de las electricistas de recintos de espectáculos públicos, en el artículo 9, las licencias de instalador eléctrico y las de electricista de recintos de espectáculos públicos tendrán el mismo requisito para su otorgamiento. En cada una de ellas se indicará además la clase que tiene en relación con el tipo de instalación eléctrica o que autoriza a trabajar. Para obtener esta licencia, los requisitos son ser egresado de un instituto de estudio que indican haber aprobado examen y el criterio para indicar cada clase. Requisito de egreso de algún instituto de estudio, clase A, para quienes sean egresados de ingeniería civil electricista o ingeniería de ejecución electricista o su equivalente. Para la clase B y C, para quienes sean egresados de la carrera técnico electricista o equivalente de alguna universidad, instituto o escuela, bajo la ley que lo acredite y disponga su licencia. En la clase D y E, quienes sean egresados de la especialidad de electricidad en alguna universidad o instituto acreditado. Los requisitos del examen de conocimiento, la clase A, B, C, D, E. En la clase A, para quienes aprueben las 4 partes del examen. Para la clase B, quienes aprueben los conocimientos elementales, básicos y medios. La clase C, para quienes aprueben los conocimientos elementales y básicos. Y la clase E, para quienes aprueben el punto 1 de la primera parte de los conocimientos elementales enseñados en el artículo 11. Teniendo en cuenta que el examen se divide en 4 partes, en las cuales en la primera parte se encuentran los conocimientos elementales,
Los conocimientos de la ley de Ohm, conocimiento de aplicación en medidas usuales en la electricidad, medición de corriente, voltaje y aislación, conocimientos elementales sobre la protección eléctrica, interruptores fusibles, interruptores automáticos, disyuntores, protección diferencial, conocimiento de sistema de partida de motores, de corriente continua y alterna, interpretación de proyectos de instalaciones eléctricas, conocimientos elementales de riesgos eléctricos y primeros auxilios, conocimientos que muestren experiencia práctica, además en la teoría elemental sobre corriente continua alterna, resistencia, coeficiente de temperatura, conductividad, resistencia en serie, paralelo y mixta. Además a este se suma la medición de resistencia, cálculo de orden de fusibles, control de maquinaria de corriente continua o alterna, conocimientos, aplicación de ley y reglamentos y normas técnicas en materias específicas de su competencia. Y en la segunda parte tenemos conocimientos básicos de la teoría básica o elemental de corriente continua y alterna, potencia, resistencia eléctrica, resistencia en serie, paralela y mixta, conocimiento y aplicación de unidades de medidas usuales en electricidad, medición de resistencia, corriente, voltaje, potencia y aislación, cálculo y diseño de línea de baja tensión en concentrados o repartidos. Conocimiento de ley de Ohm, conocimientos generales sobre funcionamiento y sistema de control de maquinarias de corriente continua alterna para motores y transformadores. Cálculo de coordinación de fusibles e interruptores. Cálculo y diseño elemental de puesta a tierra en baja tensión. Conocimientos básicos de elementos de seguridad y de riesgos eléctricos. Conocimientos de experiencia práctica. En la tercera parte tenemos los conocimientos medios, el cual se presenta el cálculo de cualquier tipo de iluminación, cálculo y diseño de líneas baja tensión y corriente continua alterna, teoría general de funcionamiento y sistema de control de maquinarias de corriente alterna y continua, por ejemplo motores, generadores, transformadores, convertidores y otros. Cálculo de protección, teoría de corriente continua y alterna, cálculo y diseño de puesta a tierra en baja tensión, como malla de tierra. Conocimientos sobre la seguridad industrial y riesgos eléctricos. Conocimiento y aplicación de leyes, reglamentos, normas técnicas. Conocimientos que demuestren experiencia práctica en trabajos relacionados con la licencia. Conocimientos de física. Conocimiento de evaluación técnico, económica de proyectos. Conocimientos avanzados de ingeniería eléctrica y electromagnetismo. Conocimiento de muestra de experiencia. En el artículo 12 se encuentra derogado. Capítulo 5 de las obligaciones. Artículo 3. Son obligaciones prioritarias de los instaladores valorar el fiel cumplimiento de leyes, reglamentos y normas vigentes. Son responsables ante el propietario y el ministerio del proyecto o ejecución de las instalaciones eléctricas. Comunicar al ministerio dentro del plazo de 48 horas cualquier cambio de domicilio. Atender los requerimientos que formule el ministerio sobre cualquier materia relativa a su ejercimiento profesional. En el artículo 14 es
privativo del Ministerio disponer inspecciones en instalaciones eléctricas. Es decir, que en cualquier momento el Ministerio puede enviar supervisión a la obra que se está ejecutando. En el artículo 14 cabe mencionar que los fiscalizadores tienen el derecho y obligación de vigilar la seguridad del proyecto. En el capítulo 6 de las sanciones, cabe destacar que las sanciones pueden ser por multa, suspensión temporal y suspensión definitiva, ya sean por esto que los proyectos e instalaciones ejecutadas no cumplan las leyes, reglamentos y normas técnicas vigentes. El no usar o instalar productos eléctricos que no cuenten con el certificado de aprobación correspondiente. El no comunicar al Ministerio nuevas instalaciones eléctricas o modificaciones existentes. No atender los requerimientos que nos formule el Ministerio en uso de sus facultades dentro de los plazos y condiciones que él fije. Artículo 16 habla de las sanciones que contempla el reglamento. Ya puede ser multa, suspensión temporal y suspensión definitiva. La multa consiste pecuniaria que se aplica al infractor, que podrá estar entre 1 y 5 UTMs. La suspensión temporal es en 6 meses y la suspensión definitiva dejaría de ejercer su profesión o en el capítulo 8, disposiciones transitorias, en el artículo 1, habla sobre las personas que ya han tenido su certificado anterior a la fecha de este decreto. Estas siguen con su certificación hasta la fecha de vencimiento de esta, y lo cual esta puede continuar como instalador eléctrico en las funciones de clase A. En el artículo 2, la licencia primera y segunda categoría se encuentran vigentes a la fecha de publicación presente del reglamento, caducarán definitivamente en la fecha que termine su validez. En el intertanto, sus poseedores podrán continuar como instaladores autorizados en la clase B o C, si tienen primera o segunda categoría respectivamente. Anótese, tome razón y publique. Augusto Pinochet, Manuel Martín, Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Esto ha sido mi resumen del decreto 92 de ley. Muchas gracias.